En el Estado habrá un secretario general de gobierno, quien tendrá las facultades especiales que le confiere esta Constitución, y para ocupar el cargo deberá reunir los requisitos exigidos para ser gobernador, quien lo nombrará y removerá a su arbitrio, en los términos de esta Constitución, de la ley orgánica que expide el Congreso, la cual distribuirá los negocios del orden administrativo en la Secretaría y Procuraduría General de Justicia, definirá las bases de creación de las entidades paraestatales y la intervención que en esta tenga el Ejecutivo. El Ministerio Público, institución que tiene por objeto ejercer la representación y defensa de los intereses de la sociedad, velar por la exacta observación de las leyes de interés general y perseguir los delitos del orden común, será desempeñado por un Procurador General de Justicia, por los agentes de dicho ministerio y, además, servidores públicos que determinen su ley orgánica. El cargo de procurador, solo es renunciable por causa grave, que será sometida a la consideración del gobernador del estado, a quien corresponde su aceptación. Para ser Procurador General de Justicia, se deberá reunir los mismos requisitos que para ser magistrado, prevenga esta Constitución. Será propuesto al Honorable Congreso del Estado por el Ejecutivo. La aprobación se hará previa comparecencia de la persona propuesta, por el voto secreto de cuando menos las 2/3 partes de los integrantes del Congreso, dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la comparecencia. Si el Honorable Congreso no se encontrase reunido, la Diputación Permanente convocará de inmediato a un periodo extraordinario de sesiones. En caso de 5 días, el Honorable Congreso rechace a la persona propuesta para ocupar el cargo, se abstenga de resolver o no se alcance la votación de cuando menos las 2/3 partes de sus integrantes, el Ejecutivo del Estado, en un plazo de 10 días, propondrá a otra persona y la aprobación se efectuará en los términos del párrafo anterior. Si presentada la segunda propuesta, el Honorable Congreso la rechaza, se abstiene de resolver o no reúne la votación requerida dentro de los plazos señalados, en ese mismo acto la aprobación se llevará a cabo mediante el voto secreto de cuando menos la mitad de uno de los. Al no reunirse esta votación, el Ejecutivo, dentro de los 10 días posteriores a la celebración de la sesión, realizará la designación, la cual no podrá recaer en ninguna de las personas que en este mismo procedimiento ya hubieran sido propuestas al Congreso para ocupar dicho cargo. Una ley determinará la organización, funcionamiento, competencia y procedimientos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que será un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual contará con un Consejo Ejecutivo que se ajustará a un procedimiento de convocatoria pública en los términos y condiciones que determine la ley. El organismo a que se refiere el párrafo anterior conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público que violen estos derechos, con excepción del Poder Judicial del Estado. Asimismo, formulará recomendaciones públicas autónomas, no vinculativas, denuncias y quejas ante la autoridad respectiva. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que le presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por la autoridad o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y publicar su negativa. El Congreso del Estado, a petición de este organismo, podrá solicitar a las autoridades o servidores públicos responsables un informe por escrito, en efecto, que explique el motivo de su negativa. Este organismo no será competente tratándose de asuntos electorales o jurisdiccionales. Artículo 88. Ninguna orden del gobernador se tendrá como tal si no va firmada por el Secretario General de Gobierno y por el secretario del despacho que corresponda o por quienes deban sustituirlos legalmente. Los firmantes serán responsables de dichas órdenes. Artículo 89. Cuando el Congreso otorgue al gobernador licencia para ausentarse del Estado por 30 días o menos, o el gobernador se encontrará impedido por igual término, quedará encargado del despacho de los asuntos de trámite el secretario que designe el gobernador. A falta de designación expresa, el encargado será el secretario general de gobierno, quien desempeñará el cargo hasta que el gobernador interino que se nombre otorgue la propuesta de ley. En estos casos, el secretario de Administración refrendará la firma del encargado del Poder Ejecutivo. Si la licencia fuera por más de 30 días o en caso de impedimento del gobernador debidamente comprobado, el Congreso o la Diputación Permanente, en su caso, nombrará al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo. Artículo 90. En caso de falta absoluta o imposibilidad perpetua del gobernador
dentro de los 3 primeros años de periodo respectivo. Si el Congreso estuviera reunido, será este cuerpo quien nombre, por escrutinio secreto y a mayoría absoluta de votos, un gobernador interino. El mismo Congreso lanzará la convocatoria para elecciones de gobernador sustituto, procurando que la fecha señalada para dichas elecciones coincida con aquella que deban tener verificado los diputados de dicho Congreso, siempre que estén próximos. Pero si el legislativo estuviera en receso, la Diputación Permanente nombrará un gobernador interino y éste convocará inmediatamente al Congreso a sesiones extraordinarias para que lance la convocatoria respectiva. En el supuesto de convocarse a elecciones extraordinarias, estas se realizarán de conformidad a lo dispuesto por la ley y bajo la dirección del órgano estatal electoral. Las controversias que en las mismas se presentan serán resueltas por el órgano previsto en el artículo 44 de esta Constitución y por las leyes relativas. Artículo 91. Si la falta absoluta o impedimento perpetuo del gobernador acaeciera dentro de los segundos 3 años del período respectivo y el Congreso estuviera en sesiones, será éste quien nombre al gobernador sustituto y en caso de estar en receso, la Diputación Permanente solo nombrará un gobernador interino, convocando al Congreso a sesiones extraordinarias para que éste, por escrutinio secreto y a mayoría absoluta de votos, elija el gobernador sustituto, pudiendo serlo el interino. Artículo 92. No se concederá al Ejecutivo licencia con el carácter de indefinida, ni tampoco por un tiempo mayor a 6 meses. Si concluida la licencia no se presentare el gobernador, será llamado por la legislatura o diputación, y si no compareciere dentro de 10 días, cesará en su cargo, procediéndose como lo disponen los artículos 90 y 91 en sus respectivos casos, salvo lo dispuesto en el artículo 89. Artículo 93. El cargo de gobernador solo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso. Artículo 94. El Poder Judicial le corresponde la jurisdicción local en las materias de control de la constitucionalidad local, civil, familiar, penal y de adolescentes infractores. También garantizará la vigencia de las normas de la Constitución y leyes federales en las materias en las que autoricen la jurisdicción concurrente. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, en juzgados de primera instancia y en juzgados menores, y se expresará a través de los funcionarios y auxiliares de los términos que establezca esta Constitución y la ley. El Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno, en salas colegiadas y en salas unitarias, y se regirá en forma que señale la ley orgánica del Poder Judicial. Tendrá el número de magistrados que determina la ley, quienes durarán hasta 20 años en su cargo. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia estará integrado por los magistrados y funcionará con el quórum que establezca la ley. Las sesiones del Pleno serán públicas y, por excepción, secretas en los casos que así lo exija la moral y el interés público. El presidente del Tribunal Superior de Justicia será un magistrado que no integrará sala, será electo por el Pleno y durará en su cargo 2 años sin reelección inmediata. La vigilancia y disciplina del Poder Judicial se realizará en los términos que determine la ley. La administración del Poder Judicial estará a cargo del Pleno del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura del Estado se compondrá por 3 consejeros, de los cuales uno será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, otro será designado por el titular del Poder Ejecutivo y otro por el Congreso del Estado, mediante voto aprobatorio secreto de al menos la mitad de uno de sus integrantes. El presidente del Tribunal Superior de Justicia también será el presidente del Consejo de la Judicatura y permanecerá en su cargo durante el tiempo que tenga el carácter de presidente de dicho tribunal, sin recibir remuneración adicional por su desempeño en esta función. Las personas que sean consideradas para ser consejeros de la Judicatura deben haberse distinguido por su honestidad, capacidad y aptitud profesional para el desempeño de esta función. Los funcionarios del Poder Judicial del Estado, excepto el presidente del Tribunal Superior de Justicia, no podrán ser consejeros de la Judicatura, salvo si se preparan del cargo a 100 días naturales antes de elección
o designación. Los consejeros de la Judicatura del Estado no representan a quienes los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán a su cargo 5 años improrrogables y serán sustituidos de manera escalonada. El Consejo de la Judicatura del Estado funcionará en el Pleno o en comisiones. El Pleno sesionará con la presencia de su presidente y de al menos otro de sus integrantes. Los jueces serán necesarios para el despacho pronto y expedito de los asuntos de su competencia. Artículo 95. El Tribunal Superior de Justicia tendrá jurisdicción plena para conocer y resolver en los términos que señale la ley reglamentaria de los siguientes medios de control de la Constitución local. 1. De la controversia de inconstitucionalidad local que podrá promover el Estado y municipios, así como de los poderes u órganos públicos estatales o municipales para impugnar actos de autoridad o normas generales que invadan su competencia garantizada por esta Constitución y que provengan de otros diversos poderes u órganos estatales o municipales. El Poder Judicial del Estado no podrá ser parte actora ni demandada en estas controversias. 2. De las acciones de inconstitucionalidad local para impugnar normas generales expedidas por el Congreso o por cualquier ayuntamiento que en abstracto violen los derechos fundamentales de las personas enmendadas de esta Constitución o violen la distribución de competencia que en esta Constitución se establece para el Estado y los municipios, o para cualquier de los poderes u órganos públicos estatales o municipales. Esta acción de inconstitucionalidad podrá ser promovida por los diputados tratándose de normas generales expedidas por el Congreso del Estado y por los regidores tratándose de normas generales expedidas por sus respectivos ayuntamientos en los términos que determine la ley reglamentaria. Esta acción también podrá promover la Procuraduría de Justicia del Estado. Las sentencias dictadas para resolver una controversia de inconstitucionalidad local o una acción de inconstitucionalidad local que declaren inconstitucional una norma general tendrán efectos generales en todo el Estado cuando sean votados por la mayoría calificada que determine la ley reglamentaria a partir de la fecha que sean publicados en los periódicos oficiales del Estado o de la fecha posterior a la publicación que las propias sentencias ordenen. Artículo 96. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia: 1. Resolver en pleno las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. 2. A través de las salas, conocer en grado de revisión de los negocios civiles, familiares, penales, de adolescentes infractores o de jurisdicción concurrente, que le remitan los jueces. 3. Elegir en pleno cada 2 años al presidente del Tribunal Superior de Justicia, conforme lo determine la ley. 4. Determinar en pleno el número de las salas, su integración colegiada y unitaria, su especialidad y la adscripción de los magistrados. 5. Conocer en tribunal pleno para resolver en definitiva, a instancia de parte interesada, de los magistrados o de los jueces, qué tesis deben prevalecer cuando las salas del tribunal sustenten criterios contradictorios al resolver los recursos de su competencia, las cuales serán de observancia obligatoria en las salas y juzgados. 6. En pleno, dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre las salas y entre los juzgados de acuerdo a lo que establezca la ley. Artículo 89. Cuando el Congreso otorgue al gobernador licencia para ausentarse del Estado por 30 días o menos, o el gobernador se encontrara impedido por igual término, quedará encargado del despacho de los asuntos de trámite el secretario que designe el gobernador. A falta de designación expresa, el encargado será el secretario general de gobierno, quien desempeñará el cargo hasta que el gobernador interino que se nombre otorgue la propuesta de ley. En estos casos, el secretario de Administración refrendará la firma del encargado del Poder Ejecutivo. Si la licencia fuera por más de 30 días o en caso de impedimento del gobernador debidamente comprobado, el Congreso o la Diputación Permanente, en su caso, nombrará al ciudadano que se encargue interinamente del Poder Ejecutivo. Artículo 90. En caso de falta absoluta o imposibilidad perpetua del gobernador dentro de los 3 primeros años de periodo respectivo, si el Congreso estuviera reunido, será este cuerpo quien nombre, por escrutinio secreto y a mayoría absoluta de votos, un gobernador interino. El mismo Congreso lanzará la convocatoria para elecciones de gobernador sustituto, procurando que la fecha señalada para dichas elecciones coincida
con aquella que deban tener verificados los diputados de dicho Congreso, siempre que estén próximos. Pero si el legislativo estuviera en receso, la Diputación Permanente nombrará un gobernador interino y éste convocará inmediatamente al Congreso a sesiones extraordinarias para que lance la convocatoria respectiva. En el supuesto de convocarse a elecciones extraordinarias, estas se realizarán de conformidad a lo dispuesto por la ley y bajo la dirección del órgano estatal electoral. Las controversias que en las mismas se presentan serán resueltas por el órgano previsto en el artículo 44 de esta Constitución y por las leyes relativas. 15. Elaborar la cuenta pública anual del Poder Judicial. 16. Dictar las medidas necesarias para la recepción, control y destino de los bienes asegurados y decomisados dentro de un proceso penal o de adolescentes infractores. 17. Las demás facultades que las leyes le otorguen. Artículo 92. No se concederá al Ejecutivo licencia con el carácter de indefinida ni tampoco por un tiempo mayor a 6 meses. Si concluida la licencia no se presentare el gobernador, será llamado por la legislatura o diputación, y si no compareciere dentro de 10 días, cesará en su cargo, procediéndose como lo disponen los artículos 90 y 91 en sus respectivos casos, salvo lo dispuesto en el artículo 89. Artículo 93. El cargo de gobernador solo es renunciable por causa grave que calificará el Congreso. Artículo 94. El Poder Judicial le corresponde a la jurisdicción local en las materias de control de la constitucionalidad local, civil, familiar, penal y de adolescentes infractores. También garantizará la vigencia de las normas de la Constitución y leyes federales en las materias en las que autoricen la jurisdicción concurrente. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, en juzgados de primera instancia y en juzgados menores, y se expresará a través de los funcionarios y auxiliares de los términos que establezca esta Constitución y las leyes. El Poder Judicial habrá un Congreso de la Judicatura del Estado, en la cual tendrá las atribuciones que le señalan esta Constitución y las leyes. El Tribunal Superior de Justicia funcionará en pleno, en salas colegiadas y en salas unitarias, y se regirá en forma que señale la ley orgánica del Poder Judicial. Tendrá el número de magistrados que determina la ley, quienes durarán hasta 20 años en su cargo. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia estará integrado por los magistrados y funcionará con el quórum que establezca la ley. Las sesiones del Pleno serán públicas y, por excepción, secretas en los casos que así lo exija la moral y el interés público. El presidente del Tribunal Superior de Justicia será un magistrado que no integrará sala, será electo por el Pleno y durará en su cargo 2 años sin reelección inmediata. La vigilancia y disciplina del Poder Judicial se realizará en los términos que determine la ley. La administración del Poder Judicial estará a cargo del Pleno del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura del Estado se compondrá por 3 consejeros, de los cuales uno será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, otro será designado por el titular del Poder Ejecutivo y otro por el Congreso del Estado, mediante voto aprobatorio secreto de al menos la mitad de uno de sus integrantes. El presidente del Tribunal Superior de Justicia también será el presidente del Consejo de la Judicatura y permanecerá en su cargo durante el tiempo que tenga el carácter de presidente de dicho tribunal, sin recibir remuneración adicional por su desempeño en esta función. Las personas que sean consideradas para ser consejeros de la Judicatura deben haberse distinguido por su honestidad, capacidad y aptitud profesional para el desempeño de esta función. Los funcionarios del Poder Judicial del Estado, excepto el presidente del Tribunal Superior de Justicia, no podrán ser consejeros de la Judicatura salvo si se preparan del cargo a 100 días naturales antes de elección o designación. Los consejeros de la Judicatura del Estado no representan a quienes los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Salvo el presidente del Consejo, los demás consejeros durarán a su cargo 5 años improrrogables y serán sustituidos de manera escalonada. El Consejo de la Judicatura del Estado funcionará en el Pleno
o en comisiones. El Pleno sesionará con la presencia de su presidente y de al menos otro de sus integrantes. Los jueces serán necesarios para el despacho pronto y expedito de los asuntos de su